para... Pasaje. ¿Qué producción? La verdad que sí. Está con jet lag. Gonzalo Finles lo tenemos en los estudios de ZTV. Buen día. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un placer venir Me acá. encantó, lo conozco por primera vez personalmente. Verdad, Un siempre habíamos placerazo. salido a distancia, claro. Un desde Buenos placerazo. Aires. Es un placer Y igualmente. te sigo ahí Gracias por venir. YouTube. Sí, Intento y tratamos de entender, hacer- muy bien, ¿eh? También es la devolución porque ayer me prestaron el estudio para hacer mi stream acá, así que no me mirá. queda otra que venir también. Domingo, a full. Claro. Sí, los domingos le metemos en stream en vivo un par de horas para hacer como un resumen de la semana, de la economía, para ver qué se viene y ahora haciendo un cierre de año, ¿no? Antes de Navidad. Espectacular. Yo hubo un tema de disparador que te quería preguntar por esta época del año, pero obviamente la pregunta principal es ¿qué es lo que estás contando en esta época del año en economía como para cerrar un año que fue tremendo, que te hemos consultado 20.000 cosas, pero para saber cómo estamos? Y el temita que yo te digo disparadores, porque sé que siempre este año yo estoy atenta a las percepciones de todo lo que consumimos en dólares durante el año, que uno dice, ¿qué consumo en dólares? Sí, consumís Netflix, pavaditas todos los meses y que, bueno, tenés la posibilidad de que te devuelvan algo de plata. Entonces, sobre eso te quería preguntar también para que le contemos a la gente, porque está buenísimo. Sí, a ver, si querés arrancamos por ahí. Dale. Por ahí nos puede decir la gente si lo sigue haciendo de esa forma. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta la salida esta última del CEPO de abril de este año, por ahí uno cuando le llega el resumen de la tarjeta y tiene que hacer pagos en dólares, lo que hace muchas veces hasta ahora, por eso no sé si la gente lo sigue haciendo, es pagar todo junto, ¿no? Agarrar y le llegan consumos en pesos y en dólares y agarra y paga todo en pesos. De esa forma, al pagarlo en pesos, a uno le hacen la conversión de los pesos que tiene la caja de ahorro a dólares. Y ahí entra lo de la percepción. Pero ¿a qué voy con la diferencia de este año? Que por ahí este año, al no haber brecha cambiaria, o sea, no haber diferencia entre el dólar oficial y el dólar MEP, y al poder comprar dólar oficial, que es algo también que hace varios años no pasaba, la situación que se da es que si hoy uno hace los pagos en pesos de los consumos en dólares, el dólar tarjeta está como en 1.900 pesos, algo así. El dólar oficial está cerca de 1.500. Entonces lo que está haciendo mucha gente es directamente comprar los dólares y pagar con dólares los vencimientos de la tarjeta. O sea, por un lado tienen los gastos en pesos, por otro lado en dólares, que puede ser Netflix, puede ser cualquiera de las plataformas. Spotify, Sí, en general, o una compra afuera, ¿no? O sea, si vos pagaste todo este año en pesos y en dólares, no va a haber percepciones porque no las pagaste directamente. Claro, porque al haber comprado el dólar, ya. si uno lo compró los dólares primero y pagó en dólares, directamente con dólares en una caja de ahorro en dólares, no paga esa percepción porque uno ya compró el dólar. No tendría que hacer el trámite bancario que sería ese tipo de percepciones, totalmente. Ahí hay que ver qué hizo la gente, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, yo pago todo junto en pesos. Si no hago una compra afuera, Netflix y Spotify, lo pago junto en pesos. Y ahí sí estoy pagando una percepción. Pero particularmente también en esas aplicaciones, depende cuál, hay algunas que te hacen percepciones y otras que no, porque es como que también tiene un régimen distinto con respecto a comprar algo por Temu, Shein, o comprar algo por Amazon en Estados Unidos, o ir a Chile y hacer las compras allá. Ahí sí o sí, si uno cancela la tarjeta en pesos, le hacen la conversión en pesos al tipo de cambio tarjeta del día, que son 1.900. O sea, hay una diferencia, ¿no? Entre 1.500 a 1.900, y ahí está la percepción que vos mencionabas, que ahora se abre el momento para hacer el trámite en la web de Arca, Exafip, para solicitar esa percepción si uno no está inscripto en el impuesto a las ganancias. O sea, si uno no llega a pagar impuesto a las ganancias o bienes personales, puede pedir que le devuelvan esa diferencia, que es del 30%, me parece, entre esa cotización y lo que tiene, es que tarda meses en devolverlo, ¿no? Por eso también, como una recomendación que se hace, es comprar los dólares particularmente al dólar oficial o al MEP, al que sea, y hacer el cancelar los gastos en dólares aparte, por esta diferencia de tiempo que uno lleva en hacer el trámite, que no lleva mucho tiempo hacerlo en la página web, pero sí hasta que el Arca te lo devuelve pasa más de medio año. Entonces, mira, mi experiencia fue en el año anterior, lo hice y en abril por ahí me pagaron. Y este año, 2025, lo hice y me pagaron el mes pasado. claro, por eso es cada vez más largo el tiempo. Todo un año. Lo bueno es que hay que hacerlo, claro, capaz sí, podés obvio. recuperar algo. Está bueno que la gente lo sepa, el monotributista, ¿no? Aprovecha Sí, sobre todo esto, que no paga impuesto a las ganancias para que lo pueda hacer. También me ha pasado el tema del consumo de dólares. De cuando te llega el resumen, es decir, uno que lo quiere pagar en dólares, Sí. pero igual me han subido el 30% del dólar turista.
Entonces me agarró como un infarto, pero digo, lo iba a pagar, pero ahí te aclaraban, o pagá todo y después te lo devuelven, o no lo pagues directamente y pagan dólares, que bueno, es lo que hice, vamos a ver que no me pongan deudora después. Porque al pagar en dólares uno no tendría que hacerle esas percepciones, Claro. porque uno está pagando con dólares propios. La percepción que te cobran, que sería como un impuesto, un adelanto de un impuesto, te lo cobran por pasar en el medio por el mercado de cambios. O sea, que el banco haga por vos esa compra de dólares y cancele los gastos en dólares. Por lo tanto, no te tendría que cobrar la percepción si uno hace el gasto en dólares. Ahí, por eso, en general, creo yo que la mayoría de la gente está optando por eso y se trató de informar en ese sentido en estos últimos tiempos, porque la diferencia es bastante grande, ¿no? Tanto en plata como en tiempo después y el trámite, pero sobre todo cuando llega recién en septiembre de este año, creo que empezaron a alargar las percepciones de los gastos del año pasado. O sea, hay una brecha ahí bastante grande. Pero está bueno que la gente lo sepa. Sí, ¿Vos sabías por que supuesto. esto, porque hay que Seba nunca sabe hacerlo? nada, ese es el problema. Seba no se... Cuestiones contables. No, pero- Soy malo. Es por más que no sabe, capaz son Me 100.000 esfuerzo igual, pesos, porque no es Y capaz, sí, tal, sí, pero te uno va suman sumando y de gastos. golpe en un mes ves que la FIP, Yo lo aprendí el ARCA con vos te esto. devuelva. Lo aprendí con vos. Es que es buenísimo. Sí. 96.000 pesos me devolvió Claro. a mí el mes pasado. Bien. Te ayuda, estás en un momento y digo, Che, abrimos consultas en el chat de YouTube, que le pregunten lo que quieran a Gonza Finles. Yo le quiero consultar por las últimas medidas del gobierno nacional de esto de fijar el dólar a la inflación. Sí. Quiero saber bien de qué se trata eso, si tiene algo positivo y qué tiene de negativo. Lo que cambian, el anuncio que hicieron esta semana que terminó el viernes, la semana anterior en realidad, fue que cambiaron la forma en la cual va a subir el dólar, en teoría, a partir del año que viene. ¿Por qué en teoría? Porque hasta ahora lo que teníamos era una salida del cepo, o sea, que el dólar podía flotar entre bandas, o sea que por libre en realidad oferta y demanda, el dólar tendría que ir entre 1.000 y 1.500 pesos, más o menos, ¿no? Eso va cambiando todos los días hasta ahora, hasta fin de año, la forma en la cual subía o bajaba el dólar tenía que ver con un techo de una banda que iba al 1% por mes. O sea, como máximo, el dólar podría subir en ese techo un 1% fijo todos los meses de acá hasta que esto cambie. Que anunciaron ahora que eso va a cambiar y que el techo de la banda, o sea, el máximo valor que podría llegar a tocar el dólar sin que el Banco Central intervenga a tratar de bajarlo, que no supere ese techo ahora se va a mover al 2,5% en enero y así en adelante. O sea, ¿por qué el 2,5% en enero? Porque es la inflación de Claro, fue la noviembre. inflación. Entonces va a seguir la inflación de 2 meses antes. El IPC saca el número, en este caso en enero sería 2 meses antes, noviembre, el IPC de noviembre fue 2,5 y el techo de la banda va a ir subiendo según esa inflación pasada. Lo que cambia es que obviamente el número va a ser más alto, ¿no? Entonces está la duda sobre si el dólar ahora va a subir más que antes. O sea, pero es una combinación del aumento del IPC como tope, pero lo de la demanda Pero lo va a puede- regir la demanda. Puede el subir y valor. bajar en el medio de esa banda, o sea, entre más o menos 1.000 y 1.500. A fines de enero con este número estaría en 1.565. No. Si el dólar queda alrededor del techo de la banda, que es más o menos lo que viene pasando ahora. O sea, está cerca, pero no llega a tocar el techo de la banda. O sea, está en 1.440, 1.450, 1.460, pero no llega a tocar el techo, que es 1.470 y largos, 80. Entonces, lo que ocurre es que lo que se modifica es el tope y el piso. El piso ya mucho no importa porque el dólar nunca llegó a los 1.000 pesos como se especulaba desde el gobierno en abril, mayo, pero el cambio en el techo tiene que ver con que el lado positivo, que sería de dejar subir el dólar más de lo que viene subiendo, o sea, uno dice, dejarlo así como está, ¿no? Si el dólar está pisado, mucho mejor, uno puede hacer más compras en dólares, en teoría, si el dólar no sube, la inflación se mantiene más o menos controlada, que es lo que apostó el gobierno hasta ahora. Ahora, el gobierno tiene que dar esa señal medio obligado de la señal hacia el año que viene de que el dólar puede subir más, porque está frente a una situación en la cual no tiene dólares propios, no tiene reservas en el Banco Central, se le suele decir, o sea, billetes para mostrarle al mercado financiero que tiene capacidad de pago de deudas que fue acumulando el Estado argentino, los distintos gobiernos en los últimos años, y que ahora particularmente el 9 de enero, por ejemplo, el gobierno tiene que pagar 4.500 millones de dólares más o menos, y que el gobierno no los tiene. Entonces, no solo eso, sino que durante todo el año son como 20.000 millones de dólares, un poquito menos, pero más o menos ese es el número. El problema es que tanto el FMI, incluso se dice que el gobierno de Estados Unidos, el mercado financiero en general, uno lee informes de consultoras, de bancos de inversión, dicen, si no tenés plata, si uno ve, esta información es pública, que el Banco Central de Argentina no tiene dólares para pagar la deuda del año que viene, 2026, hay un problema. Y eso se suma que el gobierno viene diciendo, no queremos tampoco tener dólares, porque si el gobierno sale a comprar dólares en este mercado que flota entre un techo y un piso,
hacemos subir el dólar, ¿no? Es el gigante en el demanda. mercado, claro, es una demanda muy grande. El Banco Central, el banco de todos los bancos de Argentina, agarra y dice voy a comprar 200 millones de dólares. Y bueno, el dólar va a subir porque hay más demanda que oferta, si la oferta se mantiene constante. Entonces, Milei obviamente dice, no, yo no voy a comprar. Ahora, esa fue una negociación, evidentemente, sobre todo después del resultado electoral hasta ahora, en la cual Milei decía yo no quiero comprar, y estos organismos que mencionaba antes diciendo tenés que comprar porque si no, no hay más plata, tanto nuestra como del mercado financiero, no le presto más plata a Caputo para refinanciar los vencimientos, y en la medida en que pase el tiempo y vos no tengas dólares propios para defender el valor del peso eventualmente, si pasa algo a nivel internacional, si pasa algo con Trump, si pasa algo en Argentina como una sequía, cualquier cosa que pueda pasar, vos no tenés dólares propios para defender el valor del peso si, por ejemplo, llega al techo de la banda, ¿no? Porque los dólares propios sirven para pagar deuda, pero también para defender ese techo de la banda de 1.500 pesos. Que fue testeado, por ejemplo, en septiembre, en la previa electoral. ¿Se acuerdan que hubo todo un lío después de que el gobierno pierde la elección de la provincia de Buenos Aires? En el intermedio entre elecciones hubo todo un montón de lío alrededor del dólar, que el dólar subía y que el gobierno tenía que vender dólares para bajarlo. Bueno, ahora no tiene muchos dólares para hacer eso. Entonces, hay unas limitaciones grandes en la cual el gobierno lo que responde es esta medida, donde por un lado habla sobre el techo del dólar que comentábamos recién y por otro lado dice el año que viene voy a comprar 10.000 millones de dólares para las reservas y si Argentina crece más voy a comprar 17.000 millones de dólares para las reservas como una respuesta al FMI, a los mercados, para que se queden tranquilos de que los dólares eventualmente van a estar. Por lo tanto, tenemos ahí como los dos abordajes de la medida. Ahora, la incógnita más grande es, por un lado, ¿qué va a pasar el año que viene si el dólar va a subir, el techo de la banda del dólar va a subir por la inflación pasada? Se corre un riesgo grande, que fue el riesgo que le pasó a los últimos gobiernos en Argentina, como Alberto Fernández, que subía la inflación, el FMI le decía, che, la inflación subió mucho, ahora tiene que subir el dólar, porque si no, el peso se fortalece y vos no podés juntar dólares. Entonces, se juntaban con el FMI y subían el dólar. Pero la suba del dólar en Argentina se sube la inflación. Entonces sube la inflación y sube el dólar, y sube el dólar y sube la inflación. Y ahora, si el dólar va a estar atado a la inflación pasada, corre este riesgo que se suele decir en Argentina de indexación, o sea, que los precios queden atados a precios pasados, o sea, al 2,5 de noviembre, y todos ya sabemos que en adelante si el dólar va a subir a la inflación pasada, y bueno, por ahí se adelantan los comerciantes grandes, ¿no? Los que tienen la capacidad, los formadores de precios, como se suele decir, lo mismo con los combustibles, lo que sea, ¿no? Pueden ir midiendo cómo va a ir subiendo el dólar a futuro, porque ya es una regla que está escrita. Ese es el mayor riesgo que puede llegar a correr la economía argentina y, en definitiva, los precios de la economía cotidiana. Pero por otro lado está la realidad, ¿no? Porque esa es lo que anuncia el gobierno. Pero en los hechos no está comprando tantos dólares como dijo que iba a comprar. Es cierto que esa medida recién se va a aplicar en enero del año que viene, pero... ¿Qué es para enero del año que viene? Es ahora, sí, es la semana que viene. Pero lo que está haciendo ahora, esta misma semana en la cual anuncia esto, lo que hace es comprar algunos dólares que están entrando por endeudamiento de provincias. Chubut se quiere endeudar también para pagar deuda pasada, sí. Pasa en casi todas las provincias, en Capital Federal. Y hay empresas grandes de Argentina, sobre todo petroleras, que están invirtiendo en vaca muerta y otras que están emitiendo deuda y están entrando dólares a Argentina. Entonces, el Banco Central compra algunos de esos dólares para pagar la deuda ahora del 9 de enero. Pero lo que está haciendo es, así como compra dólares, mientras dice que los va a guardar, los vende por el mercado, los compra por fuera del mercado y los vende por fuera del mercado para que el dólar no llegue al techo de la banda. Entonces está haciendo lo contrario a lo que anunció. En lugar de comprar dólares para guardarlos, los vende para bajar el dólar, que es lo que viene haciendo Milei desde que asumió, ¿no? Bajar el dólar para que la inflación se mantenga más o menos controlada. Y que ha tenido su efecto, ¿no? De bajar la inflación. Entonces la señal es contradictoria y hay que ver cómo termina de ocurrir en los hechos a partir del primero o el 2 de enero, que ya es la semana que viene, pero que a mí particularmente me da una sensación de que el gobierno va a seguir intentando planchar el dólar como pueda, va a seguir intentando volver a los mercados internacionales de deuda, o sea, endeudar al país en dólares para pagar los vencimientos viejos sin acumular dólares propios, que es lo que hizo hasta ahora, ¿no? Es profundizar en ese sentido. Preguntar, todos los gobiernos construyen como relatos de su economía y lo que sale ahora mucho desde La Libertad Avanza es estos son los números que el kirchnerismo no te quieren contar y aparecen videos, bajó tanto la pobreza, bajó la inflación, uno ve los números y dice sí es una inflación que es regulable, que está estática, que dentro de todo no se mueve mucho, uno lo nota en los precios también. ¿Pero qué está pasando en la economía del país? ¿Por qué no llego a fin de mes? Bueno. Si Milei me dice que sí debería hacerlo. Sí, ahí hay una discusión que
es incluso, a mí me da la sensación, sobre todo este año, que es incluso excede a la economía argentina. Está pasando algo a nivel internacional que los números de macro, como se suele decir, del desempleo, de la inflación, del poder de compra, del crecimiento de la economía, están bastante cuestionados en términos de que hay distintas... las mediciones medio que han quedado viejas, ¿no? Como la economía evidentemente no es la misma que la del siglo pasado, y eso hace que las mediciones que están armadas para el siglo pasado, para una economía más industrial, más de fábricas, no sirvan tanto para ver la realidad concreta de la gente ahora. O sea, le pasa a Trump, le pasa en China y pasa en Argentina. A mí me da esa sensación, es discutible, pero yendo a Argentina, lo que pasa es que el gobierno lo ha dicho públicamente varias veces. El modelo que ellos tienen tiene ganadores y perdedores. Y los que pierdan se van a tener que reconvertir, suele decir, ¿no? Entonces, este modelo de sostener más o menos el dólar planchado y de abrir la economía a que podamos comprar cosas en Temu y Shein, pero también a que las empresas que hasta ahora fabricaban hasta incluso insumos para la producción petrolera, o sea, caños, válvulas, etcétera, prefieran las mismas empresas traer las cosas de China que comprárselas a los proveedores locales, o sea, las empresas de servicios petroleros, grandes o medianas o chicas, que producen algún tipo de producto para vendérselo a las petroleras. Bueno, lo que está pasando ahora es que esas grandes petroleras compran directamente en China. ¿Qué hace eso? Que caiga mucho el nivel de empleo en Argentina. Pero el gobierno, que dice, por ejemplo, ¿no? En este caso particular, el gobierno muestra que el desempleo en realidad no está cayendo tanto, ¿no? Muestra el dato del INDEC que salió la semana pasada y da 6,4%, ¿no? Que es menos que el 6,6% creo que habían sido de los 3 meses anteriores. Entonces uno dice, yo lo veo en la realidad que eso es lo que está pasando, tenemos un montón de gente que se está quedando sin laburo, no solo pasa acá en Comodoro, pasa en Buenos Aires, pasa en todos lados, hasta incluso en Neuquén no hay del todo el crecimiento de laburo que se esperaba. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del número? Bueno, atrás del número hay una situación que viene desde hace varios años, que es que no solo la forma que hay de medir el desempleo en Argentina, pero que también pasa en muchos otros lugares, tiene que ver con una encuesta. Entonces te preguntan a vos, o sea, tienen una cantidad de población, se dice que le hacen una pregunta, la misma pregunta todos los meses, para ver si esa gente está laburando o no. En Argentina, para construir ese número del desempleo, le preguntan si estás trabajando más o menos de 1 hora por semana. Entonces, si vos laburás más de 1 hora por semana, hiciste una changa, te considerás como no desocupado, como empleado. Entonces, la mayoría engañoso. Es engañoso, ¿por qué? Porque es la forma que construyeron ese índice para no dejar gente afuera que labura eventualmente, que labura haciendo changas, que labura en la informalidad, y que hoy en día eso está más extendido, porque antes eran changas, que uno se ponía a hacer algún laburo en la construcción, iba a pintar una casa, iba a hacer unas cuestiones de laburos manuales muchas veces, en los conurbanos, pero ahora esa gente se hace Rappi o hace Uber con el auto, entonces puede laburar haciendo ese tipo de changas con una aplicación, etc. Por lo tanto, lo que termina pasando es que sí, sobre la base de cómo está construido el índice, el desempleo no sube acá ni en ningún lado del mundo en general pasa esto, pero sí lo que aumenta son números más chicos que están ahí, que muchas veces nadie lee, que tiene que ver con el subempleo, o sea, gente que dice, sí, yo laburo 1 hora por día. Le preguntan después, se profundiza esa pregunta, ¿cuántas horas laburas por día? Dicen, laburo 35, 36. Pero vos querés laburar más horas, sí, yo estoy buscando más laburo, o sea, quiero más changas. Laburo de Uber, pero también quiero otro trabajo part-time, o tengo mi trabajo y además hago Uber. Entonces ahí viene creciendo trimestre tras trimestre, que es como se mide en Argentina, la cantidad de gente que demanda más horas de laburo. Claro. Pero eso muchas veces pasa por fuera del radar, ¿no? Entonces se da esa situación, particularmente en el empleo, pero así se da con otras cuestiones. Por ejemplo, con lo del índice de pobreza, que también es muy discutido. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que Milei diga que sacó, no sé, a 7 millones de personas de la pobreza si a la mayoría de la gente que yo conozco le cuesta llegar a fin de mes? Bueno, también tiene que ver con cómo se construyen esos números. Lo que pasa, imagínense que la semana pasada o la anterior, la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que eran los que hacían los números cuando Moreno había intervenido en el INDEC, ¿se acuerdan? Que era como el número que se usaba en los medios para decir, bueno, este es el número de verdad, de pobreza particularmente, ¿no? Y el INDEC en un momento incluso no lo publicaba. Entonces ahora lo que dicen, que tampoco es muy retomado, es que ellos dicen, nosotros tenemos el índice adelantado, que la pobreza viene bajando, mucho menos que antes, pero viene bajando, está más cerca del 31-32%. Y dicen, pero si los índices para medir la pobreza se actualizaran, casi que Milei no bajó la pobreza. ¿Por qué? Porque cómo se miden los gastos en Argentina para ver si la gente llega a fin de mes o no, o sea, si
cumple los requisitos para salir de la pobreza, que se conoce como canasta básica total. La línea de pobreza es la canasta básica total, y la línea de indigencia, o sea, de no llegar a alimentarse mensualmente, se conoce como línea de indigencia, es la canasta básica alimentaria. Esas canastas, y además la inflación, son del 2003-2004. O sea, de hace 20 años que se hizo esa canasta. Y los consumos cambiaron mucho en este tiempo, ¿no? Entonces uno tiene más consumos de servicios que de bienes. Lo que dicen la UCA, por ejemplo, es si las canastas actualizaran a la canasta que el INDEC ya tiene hecha de 2017-2018, el número de pobreza sería más o menos el mismo desde que asumió Milei. Hubiera bajado un poco, sí, porque bajó la inflación y aumentaron un poco los ingresos, pero no habría este cambio tan rotundo que viene presentando el gobierno. Esto es algo que igualmente el INDEC dijo que a partir de enero también, como la medida anterior, va a empezar a cambiar. Pero bueno, están las particularidades de todos estos números que bueno, hay que meterse un poco a la letra chica. Es un poco engorroso, pero es lo que hay detrás. Recién hablabas un poco de China y de lo que está viviendo Argentina con el tema China. Y me parece que ya es un tema de América, ¿no? Y que tiene Trump un poco en discusiones con algunos países, como lo tuvo con Brasil, con Lula, y también con Venezuela en este momento con Maduro, que no quiere que le vendan petróleo abundante y barato a China, entonces están en disputa. Argentina está en crisis con el tema de China también. De hecho, salió a hablar Pablo Roca a través de medios de comunicación y Mercado Libre también a través de su CEO, diciendo, esto con la apertura y los productos de China nos fundimos todos. ¿No juega un poco Milei con esto de perder el apoyo de Estados Unidos trabajando tanto con China? Puede ser, sí, puede ser. Es que eso es una gran especulación, como que nadie habló mucho sobre esto. Hay sí un documento que apareció hace como un mes, que era el principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que era un principio de acuerdo, ¿no? Habían toda una cantidad de puntos en la cual Argentina se comprometía a cortar algunos lazos con China, ¿no? Y son acuerdos similares que se firmaron en todo el subcontinente, particularmente con Estados Unidos. Lo que pasa ahora, linealmente, es durante este año, sobre todo en la segunda mitad del año, lo que tuvimos fue que, bueno, al principio del año el FMI puso $12.000 millones para aguantar al gobierno de Milei, pero después, con el rescate directo del ministro de Economía de Estados Unidos y Trump, en la campaña electoral, en este interregno que mencionábamos antes entre la elección de Provincia de Buenos Aires y la elección general nacional, lo que pasó fue que entraron dólares a Argentina, terminaron siendo $2.500 millones, pero esos $2.500 millones que entran a Argentina, así como entran para sostener el plan financiero de Milei, se terminan yendo en importaciones chinas, ¿no? Entonces hay una paradoja grande, que es, entran dólares de rescates de Estados Unidos o inversiones reales. Van a haber empresas de Estados Unidos que van a invertir en minería, por ejemplo. Y esos, así como llegan al Banco Central por el mecanismo que charlábamos al principio, se terminan yendo en que el Banco Central vende esos dólares para que nosotros vayamos y compramos cosas en Temu y Shein. Por lo tanto, hay una situación bastante paradójica, ¿no? Que es que un imperio termina financiando al otro. Entonces, que están en un conflicto grande. Ahí hay varias aristas. La primera es por qué Milei hace esto, ¿no? Y cuáles son las consecuencias. Lo más lineal posible es que Milei lo hace porque, al traer importaciones baratas, trata de bajar la inflación en Argentina. Baja los precios de los autos, por ejemplo. En teoría, no sé si ustedes averiguaron algunos precios de los autos, pero lo que hace con las importaciones chinas supuestamente es bajar el nivel de precios en general, no sea de la gama que sean o no eléctricos, lo que hace sería bajar el nivel de precios. Lo mismo fueron los electrodomésticos, particularmente lavarropas y heladeras. Traen importaciones baratas y bueno, los que producen acá o los que compran en la región tienen que bajar el nivel de precios. Y eso ayuda en el plan A de Milei, que es bajar el dólar y bajar la inflación. Bueno, ahí hay un objetivo político que viene teniendo Milei hace bastante. Ahora la duda es si puede sostener esto a futuro por la presión eventualmente que pueda llegar a tener Trump particularmente sobre Milei, de decir, mira, yo te banqué hasta acá, te voy a seguir bancando, pero no podés seguir usando mis dólares para hacer esto, o si vas a usar dólares para traer productos, compranos los electrodomésticos a nosotros. Y ahí está la duda sobre si esos electrodomésticos son más baratos que los de Argentina, no lo sabemos, ¿no? Hay que ver si eso pasa. Pero, por ejemplo, se abrió la importación para que vos te puedas traer cosas por Amazon y también a China. Y las importaciones a Temu y a Shein son mucho más altas que las de Amazon, ¿no? Evidentemente los productos de China son más baratos y lo dicen los empresarios de Argentina, los empresarios yanquis y en la Unión Europea también. O sea, Francia, Italia, el Reino Unido, Gran Bretaña están discutiendo leyes para frenar esas compras, ¿no? De hecho, Francia ya la aplicó y están tratando de que sea en general de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque genera
desempleo, ¿no? Que era otro de los temas que charlábamos, en sus propios países. O sea, la industria textil, por ejemplo, en Argentina, es la que más cae desde que asumió Milei. Uno ve cómo hay sectores de la economía que crecen, que son pocos, pero hay otros que están cayendo. El que más cae desde que asumió Milei es el textil, ¿no? Que uno después puede discutir que obviamente en Argentina se pagaba la ropa más cara, la producida acá, que la producida afuera. O sea, uno va a Chile y se da cuenta, va a Brasil y se da cuenta, pero acá lo que se da con respecto a China es una política de ropa barata, de fast fashion, no tiene sus particularidades, pero que atenta directamente contra los márgenes de las empresas locales que directamente no pueden competir. Pero no solo sean los textiles, que uno podría decir, bueno, podemos sacrificar laburo en textiles, sería una discusión que podríamos dar, pero sino que llega a, como decía Seba hace un rato, a que Paolo Roca, que es uno de los empresarios más importantes del país, que tiene el grupo Techint, que no solo produce aceros, o Tecpetrol con petróleo, sino que en el medio produce los caños para sacar el petróleo o para sacar el gas de Vaca Muerta, por ejemplo, ahora, que es el boom de inversiones que está habiendo ahora. Entonces la discusión hoy, que es por miles de millones de dólares, está entre si las propias petroleras, por ejemplo, PAE en Vaca Muerta, compra los caños para sacar el gas de Vaca Muerta hacia la costa y venderlo en barco al exterior, algo que lleva años. Ahora, en este mismo momento, están discutiendo si pueden comprar los caños de China o les van a comprar los caños a Paolo Roca. Sí. Y ahí hay, por ejemplo, ¿qué fue lo que filtró? No lo dijo directamente, pero a lo que hacía referencia Seba era que Paolo Roca, a través de medios, aparentemente dijo, si se abre la posibilidad de que compren productos de China, caños de China, que serían 30% más baratos, con todo el traslado que eso implica, etcétera, yo cierro mi planta de caños en Valentín Alsina. Tengo creo que que paralizar. Son como 400. Directamente, la nota de Clarín decía cerrar, ¿no? Después cambiaron el título, se ve que ahí hubo un lobby importante, pero son más de 400 laburantes que después salieron en la radio de allá diciendo nosotros no sabíamos nada. Sí. Entonces sería una crisis industrial importante en el conurbano bonaerense y en lugares en donde se tienen los mejores salarios del país también, ¿no? Esas plantas con laburo estable. Y hay distintas fábricas de caños que, si se abren esas importaciones, es cierto, por un lado, bajarían los costos también de la producción y del despacho del gas y del petróleo de Vaca Muerta, pero se desarmaría todo un sistema de proveedores locales, de contratistas, de empresas grandes, como en este caso la de Techint, pero también medianas y pequeñas, que producen productos pequeños, medianos o grandes, industriales para la empresa, para los sectores que más van a crecer en Argentina acá a futuro, los que apuesta explícitamente Milei, que es la minería, el agro y el petróleo y el gas. Se desarmaría todo ese entramado de proveedores, lo cual haría que se profundice esta disparidad entre sectores ganadores y perdedores, o sea que siga ganando solo la extracción de gas y petróleo y de minería, pero no todos los puestos de laburo intermedios que también son importantes, que también generan mucho valor y riqueza en Argentina y que entran en duda frente a esta amenaza de las importaciones chinas que el gobierno favorece, cuando ningún gobierno del mundo creo que favorece esto, salvo países muy chiquitos que saben que no van a poder producir nunca este tipo de producción, que no les sirve porque son países islas con 2-3 millones de habitantes, pero que también tiene la amenaza directa de Trump. Hay que ver qué pasa el año que viene. Yo creo que en algún momento va a llegar la advertencia de Estados Unidos para decir, miren, de última, estos caños, compráselos a la fábrica que tiene Paolo Roca de Techint en Brasil, en México o en Estados Unidos, que ya lo hizo, ya ha instalado plantas de este tipo en otros lugares, o comprar los caños para producir en Vaca Muerta acá en Estados Unidos alguna empresa yanqui. Yo creo que eso es inminente, en algún momento va a ocurrir y que mientras tanto Milei intenta bajar los precios locales con esta apertura importadora que va a tener sus consecuencias, creo, a mediano o largo plazo, pero todavía no las estamos viendo. Bueno, espectacular cómo explica todo lo que tiene que ver con economía. Che, yo la última pregunta ya para liberarte. Tu opinión como economista, tenemos un presidente economista. ¿Cómo ves? ¿Va por ahí? O sea, más allá de las consecuencias, el análisis, lo que nos explicás e intentamos entender, ¿era lo esperado? ¿Es por ahí? ¿Qué tenemos que esperar? Yo creo que es una anomalía, ¿no?, que sea el primer presidente economista, pero creo que llamativamente llega el primer presidente economista que tiene una teoría que es toda la contraria a la que está primando en todos lados alrededor del mundo, ¿no? Justamente creo que lo que charlábamos es el mejor ejemplo. Mientras el mundo se está protegiendo de las importaciones chinas para defender sus puestos de laburo, sus empresas, su generación de valor agregado y de riqueza en sus países, Milei actúa como si estuviésemos en los 90, ¿no? Por eso se lo compara mucho con Menem, ¿no? Con esa teoría libertaria, como dice él, de apertura comercial para ser más eficiente, ¿no? Todo un bagaje muy teórico
de que los países que se abren más al mundo son más eficientes por la competencia misma que genera la economía de escala. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer y Milei lo aplica pese a las advertencias de Estados Unidos, pese a todo lo que charlábamos recién. Ahora, lo que está pasando a nivel internacional es lo contrario. Entonces ahí creo que hay un problema bastante grande que ahora no lo vemos en el corto plazo porque por ahí nos puede servir comprar cosas afuera. Yo todavía no compré nada en Temu ni en Shein, pero sí fui a Chile en enero pasado y compré algo de ropa, pero en mediano o largo plazo eso puede tener consecuencias. ¿Por qué? Porque mientras Milei cree que abriéndose al mundo vamos a ser más eficientes, lo que en realidad está pasando es que se inundan de productos chinos que no se sabe bien si están subsidiados o no, en qué condiciones se producen o no. Eso puede ser también una discusión en sí misma, pero que en los hechos lo que hace es destruir fuentes de laburo y generación de valor agregado. Ahora, ¿qué pasa el día de mañana si Trump hace lo que decía Seba hace un rato? Si Trump dice: hasta acá llegaste, no le compras más nada a China, que lo puede hacer. O sea, hay barcos, hay portaaviones en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela diciéndoles no sale el petróleo. ¿Qué pasa si en Argentina dicen no, que el petróleo salga porque no sirve, pero no entran más productos chinos? Y nosotros ya destruimos todas las fábricas de textiles, pero de industrias, de la industria que sea, como la que mencionábamos antes de Pablo Roca. Bueno, ahí hay un hueco bastante grande que tiene que ver con la realidad, que va mucho más allá de la teoría que pueda tener él más liberal, globalizadora, de libre comercio internacional, que son los hechos, que es hacia donde va el mundo, que evidentemente es a tener más conflictos, más regionalismos, más nacionalismos, donde cada uno de los países busca proteger a sí mismo su propia industria y su propio lugar en este comercio internacional que está cambiando, que no es el mismo que el de los 90, y por eso esa teoría puede llegar a tener muchas consecuencias para todos nosotros con lo que mencionábamos anteriormente. A veces la teoría muchas veces sirve para entender cómo funcionan los procesos, pero esa ortodoxia de decir, bueno, la realidad se tiene que adaptar a mi libro de texto, muchas veces termina funcionando mal. Dijiste esa ortodoxia, uno lo piensa esa locura, pero ¿va por ahí? O sea, lo dijiste más sutil. Ortodoxia, y pasa que es un concepto muy economista, que es ortodoxos son los más liberales, los que siguen los libros de texto más de Friedman, de los liberales más clásicos que dicen... Los académicos. Claro, la academia dice que hay que liberar los precios, hay que liberar la apertura de importaciones y exportaciones, porque de esa forma la competencia genera la mayor productividad posible, pero muchas veces en la práctica eso no termina pasando, ¿no? Que es lo contrario a lo que estamos viendo hoy, donde los países se cierran en vez de abrirse, y eso puede generar más consecuencias que los beneficios de corto plazo que por ahí podemos llegar a tener, y que tampoco terminan de ser tantos porque la inflación hace 6 meses que viene subiendo, ¿no? Entonces ahí hay un problema que no termina de cerrar, y que en algún momento espero que tengamos alguna definición. Bueno. ¿Tenemos algún mensajito o no? ¿Cómo? Mensajitos acá. Gastón, que decía, tengo 40 lucas molestando en el bolsillo, ¿dónde las puedo invertir? Comprate un regalito para Navidad. Claro. ¿Cómo vas a hacer que dijiste que pagaba sueldos en dólares el año que viene? Va, a mí me llegó ese... Bueno, veremos qué pasa. Che, Gonza, bueno, espectacular. Muchísimas gracias. No, un placer, gracias a ustedes. Buenísimo conocer un poquitito más todo lo que va sucediendo y bueno, expectativas. Vamos a ver qué sucede. Estaremos en la lucha. Gracias por la invitación y espero que anden. Todo lo que dijiste el año que viene es en 10 días, así claro, que sí. apuremos todo. ¿Nos despedimos? ¿Ya está? Nos despedimos. Mañana último programa del año. Último programa. Así que estén todos ahí atentos. A las 8 de la mañana arrancamos otro Buen Día Comodoro. Obviamente hoy siguen ahora los chicos de Me Invitó un Amigo hasta las 13 horas, así que no se vayan, que les somos compañía en ZTV. Gracias, Gonza. Chau, un placer. gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Ya está, no busques más. El programa más divertido de Comodoro está en ZTV. Me Invitó un Amigo con Facu Ponce, Marina Valencia, Nico Bueno, Lourdes Godiño y Matt English. Todos los días, de 10 a 13 horas, por ZTV y la 93.3. Puerto Cangrejo, donde se unen sabores y las mejores experiencias gastronómicas. Entrá en Cayo Coco CR y entérate cuál es la propuesta del día y qué show habrá cada fin de semana. Cayo Coco del Mar y Puerto Cangrejo, 3 lugares, un mismo placer. Disfrutar. Comodidad, tecnología, experiencia, confianza y bienestar. Penta es el mejor lugar para el cuidado de tu salud.
¿Te sumás a la experiencia de vivir mejor? Solicita turno en www.sempenta.com.ar. Penta. Vivís mejor. A solo 25 kilómetros de Trevelin, en el corazón de los cipreses, hay un rincón donde la Patagonia se vive de verdad. En Nómade, viví la experiencia glamping. Te alojás en nuestros increíbles domos combinando la aventura de acampar con la comodidad que mereces. La magia de la naturaleza está afuera, mientras adentro podés cocinar, calentar el espacio a leña, manteniendo el encanto rústico y la calidez de lo simple. Lo mejor, somos Pet Friendly, tu compañero de 4 patas también es bienvenido para disfrutar de la naturaleza a tu lado. Despertá con vistas hermosas a la montaña, escuchá el sonido del río Futaleufú y termina el día bajo un cielo estrellado. Reserva tu estadía al 2976 21 33 80 y seguinos en Instagram como @Nómade para conocer más. Te esperamos. Nómade Patagonia, desconectar para conectar. Mi momento de la verdad fue el 28 de noviembre. Estaba jugando al fútbol cuando de repente giré y sentí un dolor intenso en la rodilla. Sí, rotura de ligamento. Durante un año, las únicas canchas que pisé fueron las de rehabilitación, cirugía, kinesiología. Pero gracias a los médicos, un año después volví a pisar una cancha real y me sentí tan bien como antes.